Buenas tardes con todos, les saluda Lenin Lombardi. Les damos la más cálida bienvenida al sexto webinar de su programa Senati Te Cuida. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud, protegidos en casa. El webinar de hoy tiene como tema la neumonía y el COVID-19. Y tenemos como expositoras a la doctora Lourdes Carranza. Lourdes es médico ocupacional de Senati a nivel nacional, médico cirujano con maestría en medicina ocupacional, con más de 8 años de experiencia. También nos acompaña la doctora Milagros Diego, ustedes ya la conocen. Milagros es coordinadora del servicio médico de la zona Lima Callao, es médico cirujano, auditora médica, con especialidad en salud ocupacional y medio ambiente, con más de 15 años de experiencia. Antes de iniciar el webinar, unas consideraciones para todos ustedes. Como ya saben, pueden enviarnos sus comentarios y preguntas a través del chat. Al final de la presentación, estas consultas serán atendidas por nuestras doctoras al final de la presentación. En caso que por razones de tiempo no se puedan absolver, serán atendidas a través del correo senatitecuida@senati.edu.pe. Para realizar las preguntas pueden dirigirse en la parte inferior derecha, hay un icono de unas comillas, un icono nombrado, hacen clic, ¿no? Y sale la burbuja de chat para que puedan realizar sus preguntas. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Lourdes Carranza para que dé inicio al webinar de hoy, la neumonía y el COVID-19. Adelante, Lourdes. Buenas tardes con todos. Para empezar, quiero saber si me escuchan. Perfecto, gracias. ¿Cómo están con todos? Soy la doctora Lourdes Carranza. Iniciamos con lo que es el tema importante de hoy, es neumonía y COVID. La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos pulmones están formados por pequeños sacos llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan de aire al respirar. Pero en los que tienen neumonía o alguna enfermedad que ataque el pulmón, se llenan de pus o líquido. Esto va a hacer de que la respiración de nosotros sea mucho más dolorosa y sea limitada esa absorción de oxígeno. La neumonía por COVID en sí afecta igualito los pulmones, los alvéolos, la pus, pero es una infección causada por este virus conocido como SARS-CoV-2 o el COVID-19 o coronavirus que es conocido. ¿Cómo nos contagiamos? Nos contagiamos a través de las vías respiratorias, boca, nariz y también por los ojos. El virus lo que hace, ingresa e invade las células. Ahí hay un periodo de incubación que le llaman, que se conoce que es de 1 a 14 días. En ese periodo de incubación nosotros podemos presentar algún tipo de síntoma que es muy leve, que a veces pasa como desapercibido, puede ser algún estornudo, algunos moquitos, y en la mayoría de personas es asintomático. Esto quiere decir que no tiene ningún síntoma. En estos momentos hay un equilibrio, hay una lucha entre nuestras defensas y el virus. Entonces, ahí por eso no se presentan mucho los cuadros ya de fiebre, de diarrea. Una vez que el virus, por decirlo así, gana y comienza a aumentar en la replicación, ya comenzamos a tener el cuadro clínico casi característico, que son diarreas, que son fiebres, puede haber tos, puede haber dificultad respiratoria. Y el 70% también nos presenta que me dicen, doctora, no siento el sabor, no siento el olor. Entonces, este virus empieza a invadir las células de nuestros pulmones, que se conoce como neumocitos, ¿no? Entonces comienzan a atacarlas y va a haber un daño pulmonar y va a hacer que este pulmón no pueda hacer su función, que es ingresar oxígeno y saca lo que es el CO2. Al ser destruido estos alvéolos, va a producir una replicación. ¿Qué es lo que hace? El virus replica de la misma copia viral. Más o menos se calcula que este virus puede producir de 10.000 a 100.000 copias de virus. Es por ello que la carga viral se incrementa con los días, es bien alta. Entonces, el objetivo del manejo del coronavirus no es matar al virus, porque, señores, no existe ni la ivermectina, ni la hidroxicloroquina, ni otra medicación que mate al virus. Hasta el momento no hay. Entonces, lo que va a hacer esta medicación, cuando uno inicia temprano a tomarlas, es disminuir la replicación viral, que no llegue a aumentar tanto. Y con ellos evitamos que haya un mayor daño pulmonar, o también podemos evitar que haya enfermedades oportunistas. En pacientes que tienen un compromiso pulmonar, a veces nos sacamos una tomografía y me dicen, doctora, tengo el 20% que me ha dicho el médico que ha visto con un daño pulmonar, tengo el 30%, el 50%, es el daño que puede haber en nuestro pulmón. Pero, ¿qué pasa si esa persona que está enferma
sale a la calle, por ejemplo, o vienen algunos familiares a las casas. Entonces, nosotros no sabemos qué bacterias, qué otros virus existen en esa zona, existe que esa o otra persona que la pueda tener. Entonces, enfermedad oportunista, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una enfermedad, mis defensas bajan y automáticamente cualquier otro virus, otra bacteria que esté en ella puede ingresar a mi cuerpo porque yo estoy débil. ¿Y qué va a producir esto? Esto va a producir de que haya un mayor grado, un mayor severidad en mi pulmón. Si yo comencé con el 20% y entra otra bacteria en mi pulmón, voy a poder llegar a un 60% de compromiso pulmonar, de daño pulmonar. Y esto va a hacer que el paciente esté mucho más grave y pueda tener una condición que tenga que estar hospitalizado o entrar a UCI. Por eso es muy importante también en este caso el aislamiento, para así evitar contagiarte cualquier otra enfermedad, aparte del coronavirus que tengas. Entonces, como ya estamos mencionando algunos de los síntomas, es fiebre, tos seca, también puede haber tos con flema, pérdida del apetito, casi un 70-80% me dice que siente cansancio, que no tiene ganas de levantarse de la cama, la sensación de falta de aire, la dificultad de falta de aire, congestión nasal, dolor de garganta, la pérdida del gusto y el olfato es un 70% o un poco más, dolores musculares, muchos me comentan, doctora, siento como si me hubieran pegado durante todo el cuerpo, me tocan el brazo, me tocan las piernas y me duele mucho, el dolor de cabeza y también lo que es muy frecuente son las diarreas. Los pacientes a veces inician teniendo una diarrea y que tienen una infección intestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado con las diarreas, que también las produce el coronavirus. Y en pocos casos, pero existen, es lo que son las náuseas y los vómitos. En lo que es la clasificación de neumonía, tenemos varias divisiones. Una que se clasifican en el hábito de adquisición. Una significa la neumonía adquirida en la comunidad, que la adquieres fuera de un hospital, y la otra que la adquieres dentro de un hospital. También tenemos con la radiología, clínicamente radiológico, las típicas y atípicas. Las típicas son las neumonías que son comunes, ¿no? Que siempre las vemos, dependiendo de las bacterias. Y las atípicas, normalmente el coronavirus entra dentro de las atípicas, que es algo que no es frecuente, que es una radiología totalmente distinta. De ahí tenemos la presentación anatomopatológica, que hay diferentes, hay lobar o segmentaria, multifocales, van a ver un pulmón, que vamos a ver más adelante, con diferentes puntos de que hay una condensación multifocal, intersticial. Y también tenemos otra que es una neumonía por agente patógeno. La neumonía pueden ser virales, como es el coronavirus, puede ser bacteriana, puede ser micótico, que significa que son hongos, pueden ser también algunos parásitos que pueden producir, y también hay hasta por químicos. Hay químicos que te producen también una neumonía, dependiendo de lo que estés expuesto. ¿Se escucha bien el audio? Porque leo algo de problemas con tu audio. Ya, perfecto, gracias. Continuamos. Entonces, ¿qué es de las dos neumonías que dije, tanto la adquirida como la del hospital? Hay una diferencia. La adquirida en la comunidad significa que dentro de las primeras 48 o 72 horas de ingresar yo a un hospital, comienzo a tengo la neumonía. Y el paciente no es hospitalizado 7 días antes de yo haber ingresado al hospital. O sea, entre las primeras horas que yo ingreso con una neumonía. Los síntomas son fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, que le dicen a la disnea, y dolor en el pecho o espalda. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué factores tengo yo para yo poder ser un paciente que de repente me puedo complicar un poco más o me puede dar más rápido una neumonía? Uno es la edad, mayor de 65 años. Dos es la comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Enfermedades preexistentes, enfermedades que yo tenga antes de contagiarme la neumonía. Ejemplo, un cáncer, diabetes mellitus, hipertensión, una enfermedad renal, el paciente que tenga diálisis, o un paciente que también pueda tener algún problema cardíaco, insuficiencia cardíaca. Son uno de los factores que puede hacer de que esta persona más rápido adquiera la neumonía o se complique. Tenemos los grupos de pacientes según la severidad. Hay ambulatorias y las que ya están hospitalizados. Dentro de las ambulatorias tenemos dos grupos. Es menores de 65 años y que no tengan ninguna enfermedad preexistente. Los de mayores de 65 años que tengan o no alguna enfermedad preexistente. Eso se puede manejar en ambulatorio.
pero no tienen criterios de gravedad. Es muy distinto, de repente yo soy hipertenso, pero no tengo un factor que sí me indique de repente controlada y lo puedo ir manejando. Y los hospitalizados, tenemos también el grupo 3 y el 4, que son aquellos con criterios de hospitalización, sin necesidad a llegar a criterios de UCI. UCI es unidades de cuidados intensivos. Yo tengo que estar hospitalizado, pero no me van a meter al lado de unidades de cuidados intensivos. Y la 4 es que sí, yo tengo unos criterios de gravedad que hacen que yo tenga que entrar a UCI, unidades de cuidados intensivos. Para esos criterios, tenemos acá los criterios para hospitalización. ¿Cuándo un paciente debe ser hospitalizado y no en tratamiento estar en su casa? Frecuencia respiratoria más de 30. Ese paciente comienza a agitarse rápido. Puede haber también confusión. El paciente no sabe bien dónde está, no sabe qué hora es, no sabe qué día es. Y en lo que es la radiología, que muchas veces le digo a los pacientes que me llaman, les digo, es importante que tengas una radiología o también una tomografía, dependiendo de lo que hay en la zona. Porque yo ahí puedo saber qué grado puedes tener tú, cuánto está afectado tu pulmón. En esa radiografía, por ejemplo, para que sea hospitalizado, puede haber una afectación multilobar en varios lugares, puede haber derrame pleural, que eso lo podemos ver por una radiografía, o abscesos pulmonares. Y dentro del laboratorio, por eso es importante que a veces se hagan en el laboratorio un hemograma, ver cómo está la glucosa. Eso también nos va a indicar si es un paciente que tenga que entrar a hospitalización. ¿Y cuándo un paciente entra a UCI? ¿Por qué un familiar o alguien tiene que entrar a UCI? Hay cualquiera de los dos criterios mayores que diga, tiene que entrar a UCI. Uno, que tenga un shock séptico, una infección generalizada, y otro que necesite la ventilación mecánica, la famosa que dicen está intubado o no, que necesita esa oxigenación porque ya no respira bien, está en una saturación muy baja. Entonces, si es que tiene esos criterios, es candidato para que entre a UCI, ¿no? A unidades de cuidados intensivos. Eso estamos hablando de la parte de una neumonía adquirida en la comunidad. Y cuando yo digo que es una neumonía nosocomial, ¿qué significa neumonía? Que uno la adquiere en un hospital. Yo entro a un hospital y adquiero ahí la neumonía. Entonces se adquiere cuando uno está de 48 a 72 horas después del ingreso. Yo ingresé, no me diagnosticaron neumonía y a las 48 o 72 horas recién me detectan una neumonía. Ahí significa que es una neumonía nosocomial dentro del hospital. O puede ser que yo entre hoy día, pero 7 días antes yo estoy hospitalizada. Entonces también significa que es una neumonía adquirida en el hospital. La clasificación de acuerdo al momento del inicio. Hay tempranas y tardías. Tempranas son los 5 días anteriores y tardías son después de 5 días de estar. Esta neumonía nosocomial es la segunda causa más frecuente de infección hospitalaria. Es una infección frecuente para adquirir, entrar a UCI. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta neumonía hospitalaria? La edad mayor de 60, una persona que tenga problemas en el pulmón, enfermedades crónicas de pulmón, puede ser atelectasia, puede ser cualquier daño que tengas crónico en sí. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es muy famosa, el EPOC, que le dicen. También puedes tener alguna insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, también es uno de los factores de riesgos, o pacientes que les hayan hecho varios procedimientos, ejemplo, que haya estado entubado, paciente que haya tenido una sonda nasogástrica, una cirugía torácica, una ventilación mecánica, también son pacientes que pueden adquirir esa neumonía hospitalaria. Eso es un ejemplo de lo que son una radiografía. Vamos a ver el puntero, ya está. La primera radiografía que ven aquí es una radiografía normal. Normalmente deberían de ver el pulmón así un poquito negro, por eso. En la segunda radiografía, esta flechita roja, esta parte donde estoy marcando, es donde hay una condensación. Aquí está, por decirlo así, o sea, ya afectado el pulmón, mejor dicho, una neumonía, ¿cierto? Es una parte chica, es una parte basal del pulmón. Y la parte de acá está normal de este pulmón izquierdo. Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya está casi todo, abarcado toda la parte blanquita que ven. Acá hay se llama focos múltiples, que le dicen acá hay uno, y toda esta parte también. Otro pulmón también. Este pulmón está mucho más dañado que el pulmón del medio. Más o menos es para que se guíen si es que en algún momento se sacan alguna placa. De ahí los síntomas son
Los puntos importantes que me gustaría que nos queden a todos es dolor de cabeza, pérdida del olfato, no sienten el sabor de la comida. La fiebre no necesariamente te tiene que dar, hay muchas personas que no les da, ¿ya? No necesitas tener fiebre para sospechar en tener una neumonía por COVID. Tú puedes tener diarreas, puedes tener dolor de cabeza, malestar general y puedes tener una neumonía por COVID. En las últimas investigaciones se dice que casi todo paciente llega a ser una neumonía, simplemente que las personas que no tienen síntomas hacen una neumonía chiquita, por llamarlo así, y solito se va resolviendo el cuadro. En cambio, las personas que tienen mayor síntoma hace un daño mayor esa neumonía en nuestros pulmones. ¿Cómo lo podemos contagiar? Por contactos. Yo toco algo y de ahí me estoy sobando los ojos o me estoy agarrando la boca, por alimentos y por nuestros animalitos que a veces salen a la calle y nosotros suben a nuestras camas, estamos tocándolos, estamos jugando y nos podemos meter la mano a la boca, subarnos los ojos, la nariz, y es una manera de contagiarnos. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Usando nuestra mascarilla, lavándonos las manos frecuentemente, y también lo que es muy importante es el aislamiento, quedarse en nuestras casas. Y más importante, sí, yo sé que hay necesidad a veces de salir a hacer las compras y todas esas cosas, es el distanciamiento social. Tratar de mantener 2 metros de distancia, siempre lo voy a repetir. Una vez que vamos a comprar, a veces la gente se nos pega porque están viendo una cosa y no se dan cuenta. Tratar de mantener nuestra distancia de 2 metros por ambos lados, ¿no? Luego de esto tenemos un periodo, que es, como les comenté, el periodo de incubación que está aquí, que es de 1 a 14 días. Después tenemos el periodo sintomático, también más o menos dura de 1 a 14 días, que es el cuadro clínico que les contaba. Estás en plena fase de todos tus síntomas. Y después ya viene la fase de recuperación, la fase posintomática, que ya comienzan a bajar, de repente te quedas con algunas secuelas, que muchas veces a muchos de ustedes de repente hemos hablado por teléfono y les digo, estás con un dolor de pecho, dolor de espalda, pero ya es mucho más suave durante todo el día, si no es por momentos. Una tos también esporádica, que ya no es tan exigente, sino viene por momentos, dolores de cabeza, son creo los síntomas más frecuentes que me indican. El sabor, el olor demora en irse, demora en regresar, mejor dicho, siguen con eso a pesar de que ya no están agitados, ya se sienten mucho mejor, pero demora en regresar estos síntomas, ¿no? Ya están en su recuperación, pero aún persiste, y el dolor de garganta también. Luego, un tema importante son los métodos de confirmación o diagnóstico de COVID. Es una pregunta, la pregunta más frecuente que hacen los pacientes. ¿Qué significa la IgG? ¿Qué significa la IgM? ¿No? Para empezar, hay dos pruebas, la prueba rápida y la prueba molecular. La prueba rápida evalúa ¿qué? La respuesta inmunitaria, la respuesta de nuestro cuerpo frente a ese virus. Y la prueba molecular evalúa en sí al virus. Son dos cosas distintas. Entonces, la prueba rápida, que es nuestros anticuerpos que nosotros tenemos al estar en contacto con el virus, hay dos, la IgM y la IgG. La IgM es la muestra de acción activa, que estás en plena fase de la infección, estás contagiando. Y que a veces nos sale la IgM negativa, pero la IgG positiva. Eso significa la memoria de nuestro inmunitaria, ¿no? Si hemos estado expuestos al COVID, si hemos tenido de repente el COVID, pero de repente actualmente ya no estamos contagiando, simplemente nos indica que hemos tenido, nuestros anticuerpos están ahí. Y la prueba molecular evalúa, como les dije, el virus. Esto nos indica si el virus está actualmente, si lo tengo ahorita o no lo tengo, si yo estoy contagiando ahorita o ya no estoy contagiando. Entonces son dos cosas muy distintas. Luego me pareció un tema importante, que lo estoy viendo muy seguido, que es la posición de cúbito prono. ¿Qué significa eso? Que el paciente se echa boca abajo. Y hay varias investigaciones que indican que sí, realmente bueno y que ayuda mucho a la ventilación y la perfusión del pulmón en sí. Tengo pacientes actualmente que me comentan y me dicen, doctora, yo en el día y en la noche me echo boca abajo por momentos y me pongo el saturómetro, que ya va a hablar nuestra doctora Milagros, y aumenta. Y yo mismo me siento que puedo respirar mucho mejor. Entonces, se está viendo bastante mejoría con lo que es la posición de cúbito o la posición boca abajo. Y la última pregunta es, ¿nos podemos reinfectar?
Actualmente, las investigaciones dicen que el virus dura aproximadamente 6 meses en nuestro cuerpo. Depende de qué, de dos factores importantes. Una es nuestros anticuerpos, como ya dije, nuestra respuesta inmunitaria al virus, cuánto tiempo se queda de repente. Yo he tenido la enfermedad hace un mes y yo sigo teniendo los anticuerpos, y en mí se puede quedar 2 hasta 6 meses. Cada persona es distinta, no en todos va a estar el mismo tiempo. Y la exposición que yo esté al virus, ¿no? Cuánto tiempo estoy expuesto, esa persona cuánto tiene la carga. Actualmente se dice que los anticuerpos en general duran más o menos de 8 a 10 meses en nuestro cuerpo. Hay algunos que sí tienen inmunidad, como la varicela, que te da una vez y ya no te vuelve, ¿no? Entonces, actualmente dicen, una vez que yo me contagio el coronavirus, el COVID-19, ya no me voy a volver a contagiar. No es así. Tiene un periodo y te puedes reinfectar. Gracias. Pasamos con la doctora Milagros. Buenas tardes con todos. Bueno, ya buenas noches, ¿no? ¿Me escuchan primero? ¿Sí? ¿Me escuchan? Gracias. Bueno, hemos hablado del tema ya en sí de neumonía, cómo se adquiere, los tipos de neumonía, qué podemos encontrar en una radiografía, qué ayuda a mejorar una neumonía en este caso, qué hacer cuando ya tengo una neumonía, como lo explicaba Lourdes. Lo que yo voy a hablar ahora es ¿cómo me puedo dar cuenta o cómo puedo yo verificar si la persona, el paciente, mi familiar está teniendo o tiene probabilidad de hacer una neumonía? ¿Qué me va a decir que puede estar haciendo una neumonía? Para eso, para poder darme cuenta yo de ello, vamos a hablar de la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es la que me va a decir cómo o cuánto oxígeno recibiendo yo. Y es muy fácil, lo tenemos en la punta de nuestros dedos para poder nosotros darnos cuenta. Entonces, existen muchas cosas de las que nosotros podemos prescindir. Y es verdad, porque nos acabamos, en todo este tiempo nos hemos dado cuenta que que no es necesario ir al cine, no es necesario hacer compras, no es necesario por ahí darnos unos gustitos, ¿no? Nos hemos dado cuenta de ello. Pero lo que sí sabemos, ¿no? Que nosotros necesitamos para seguir sobreviviendo es el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno. Entonces, todos nosotros lo respiramos de la misma manera, de la misma atmósfera, ¿no? Y tenemos necesidades básicas similares, el que vive en altura, el que vive a nivel del mar, ¿no? Por tanto, cualquier desviación significativa de este oxígeno, de esta saturación de oxígeno, va a ser un motivo de preocupación. En esa foto pueden ver la realidad de nuestro país, las colas inmensas que se hacen para poder conseguir un balón de oxígeno, recargar un balón de oxígeno en estos centros de abastecimiento. Son colas tras colas tras colas, y muchas de ellos solo consiguen la mitad de un balón de oxígeno, ¿no? Porque la demanda es muy grande. Muy bien, entonces, ¿qué es la saturación de oxígeno? La saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno que se dispone en la sangre, que hay en la sangre. Entonces, para ello, yo voy a explicarles con este pequeño gráfico, ¿no? Acá tenemos una arteria. A esa arteria yo le he sacado un glóbulo rojo, ¿no? Yo le he sacado un glóbulo rojo. A ese glóbulo rojo yo le he sacado una molécula de hemoglobina. Entonces, los glóbulos rojos contienen ¿cuántos? Cientos y miles de moléculas de hemoglobina. ¿Qué hacen qué? Que transportan el oxígeno. ¿Cómo lo transportan? Toda molécula de hemoglobina tiene tiene el oxígeno y tiene el grupo hemo. ¿Qué hace esto? El oxígeno que va a hacer se va a fijar en este grupo hemo, se va a fijar en este grupo hemo, y así va a poder transportar por toda nuestra sangre. Entonces, cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se va a unir, en este caso, a los glóbulos rojos, y reparten así la sangre por todo el cuerpo, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mi dedito. Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un buen aporte de oxígeno, no voy a tener ningún problema en la oxigenación, sea del tejido de mi sistema, pero si baja, voy a empezar a tener problemas.
¿Qué problemas puede haber? Si yo empiezo a desaturar, por ahí puedo tener un poco de dolor de cabeza, por ahí puedo tener mareos, puedo tener vértigos. Son diferentes síntomas que voy a presentar. Entonces, este cuadrito ustedes incluso ya lo tienen en su correo. Se han mandado en los correos de Senati Te Cuida, se han enviado los rangos, los valores normales para ellos. El valor normal o el rango normal para saturación de oxígeno es de 95 a 100 es normal. Se considera hipoxia leve cuando va del 91 a 94. Yo tengo que estar alerta, tengo que estar atenta cuando ya existe esa saturación. La hipoxia moderada va de 86 a 90. En esta clasificación es importante y es imprescindible llevar al paciente, al enfermo, a un centro de salud. Lo más probable es que requiera oxígeno, ¿no? Bueno, hipoxia grave, ¿no? Ya es un paciente que es candidato a recibir oxígeno definitivamente, quizás muchos litros, eso es uno, y bueno, de repente también candidato a entrar a UCI en este caso. Entonces, se considera que el porcentaje adecuado de cuánto va, de 95 a 100. Ahora, hay que tener en cuenta algo también, la altura, ¿no? La altura. No es la misma, no, yo no voy a saturar igual a nivel del mar que en provincia, ¿no? Si de repente yo me voy, no sé, a Puno o me voy a Huancavelica, por ejemplo, mi saturación no va a ser la misma ese mismo rango de 95 a 100. Quizás baje un poquito más. Por eso es que allá en estos lugares, en provincia, en los departamentos donde es altura, se consideran incluso los rangos un poquito más abajo, ¿no? Yo hace poco he tenido un caso, ¿no? Que han traído a un trabajador de provincia con 90, ¿no? Y cuando llegó a Lima, saturaba 94. Entonces, ¿no? Hay una variación ahí. Por eso, otra cosa, cuando la saturación se encuentra por debajo del 90, se produce la hipoxemia. ¿Qué es la hipoxemia, señores? Deficiencia de oxígeno en la sangre, deficiencia de oxígeno en los tejidos, en las células del organismo, que va a hacer comprometer la función de esto, la función ya sea de todo, de pulmonar, renal, circular, todo, va a comprometer en este caso. Uno de los síntomas característicos es la dificultad para respirar. Es uno de los síntomas que la persona presenta cuando empieza a desaturar, a bajar, en este caso, la saturación. Ahora, no todos presentan eso. Más adelante vamos a ver la famosa hipoxia silenciosa, de aquellos pacientes que te dicen, estoy normal, no me agito, no tengo disnea, puedo respirar normal, y oh, sorpresa, le ponemos el saturómetro y está bajo, está desaturado. Cuando ya este porcentaje es inferior a 80, se considera hipoxia severa. Definitivamente esos pacientes son candidatos, lo más probable ya a poder entrar a una ventilación mecánica, ¿no? Entonces, la idea es que, ¿por qué debemos conocer la saturación de oxígeno? ¿Por qué debemos tener bien claros los rangos? Debemos tener bien claros los valores para saber qué hacer, ¿no? No es lo mismo llevar a un paciente con una saturación de 90, 92 a una emergencia y que de repente en emergencia le ponen oxígeno, ¿no? Va a depender mucho de cómo esté saturando, de cuánto esté comprometido los pulmones y va a necesitar definitivamente oxígeno. 1 litro, 2 litros, no lo sé, eso ya se ve en este caso en la misma clínica, que un paciente con una hipoxia severa, ¿no? Un paciente con una saturación de 80, de 75. Ese paciente, crean que ya es muy probable que pueda entrar en este caso una ventilación mecánica, que por más oxígeno que se le pueda brindar, que también hay un tope de cantidad de oxígeno que se le puede brindar a un paciente consciente, ¿no? Ya no va a ayudarlo, ya no va a ayudar a que suba esa saturación. Entonces es muy probable que entre a una cama UCI, ¿no? Y en este momento ustedes saben que las camas UCI y los ventiladores están muy escasos. El uso del oxímetro. Entonces, hemos dicho que la saturación, hemos hablado de la saturación de oxígeno, qué es la saturación de oxígeno, qué es la hipoxemia, la deficiencia de oxígeno. ¿Yo cómo voy a medirlo? Con este famoso aparatito llamado oxímetro. Oxímetro de pulso, pulso oxímetro, recibe diferentes nombres. El oxímetro de pulso mide la saturación de oxígeno en los tejidos. ¿Qué es este aparatito?
Muy bien. Acá está el pulso oxímetro. Este es un modelo de pulso oxímetro. Este pulso oxímetro es en forma de pinza, ¿no? Este trabaja con unos rayitos infrarrojos. Colocas tú el dedo, ¿no? Lo prendes, sencillísimo. Y van a ver cuánto satura, ¿no? Estoy saturando 99%. Hay equipos, hay pulsoxímetros, hay oxímetros de pulso que pueden dar diferentes valores, o mejor dicho, van a medir diferentes cosas. En este caso mide la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la curvatura de pulso en este caso, ¿no? Hay equipos que solamente miden dos cosas, hay equipos que miden hasta cinco tipos de niveles, ¿no? Lo importante acá es la saturación de oxígeno. Si ustedes tienen equipos que solamente tienen frecuencia cardíaca, perdón, y saturación de oxígeno, con eso es suficiente, no necesitamos más, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? El oxímetro de pulso oxímetro, va a medir la saturación de oxígeno, ¿no? Este tiene un transductor, ¿no? Que emite una luz, ¿no? Y por una parte, un fotodetector. Como les dije, es en forma de pinza y se suele colocar en el dedo. ¿Qué información recibimos de ellos? Saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y la curvatura de pulso. No todos tienen curvatura de pulso, no tampoco lo necesitamos en este caso. Con que me mida la saturación y la frecuencia cardíaca, estamos bien. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el oxímetro de pulso? Porque en ese momento, con todo lo que venimos pasando, necesitamos tener un oxímetro de pulgas, ¿no? Este pulsoxímetro, un dispositivo médico que no es invasivo, no necesito yo pinchar, no necesito hacer nada, que a diferencia, por ejemplo, de un glucómetro, que sí yo necesito pinchar a la persona, ¿no? Ayuda a detectar tempranamente en el hogar los casos de hipoxemia silenciosa, lo que les hablaba hace ratito, ¿no? Nos podemos dar cuenta que a una persona le está faltando aire, ¿por qué? Porque se pone disneico. Disneico quiere decir como que empieza a agitarse, ¿no? Tiene sensación incluso de falta de aire, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no sienten eso? Hay muchos pacientes, hay muchos pacientes que no tienen sensación de falta de aire, que no tienen disnea, que están súper tranquilos. ¿Te duele? Perdón, le dices, señor, ¿le falta aire? No. Señor, ¿se cansa? No, te dicen. Entonces, pero, oh sorpresa, ponemos el pulso oxímetro y nos damos con la sorpresa que está saturando bajo, que satura 93, que satura 92. Entonces, ¿qué pasó? Y esos pacientes, al no tener este equipo, puede conllevar a que más adelante yo necesite de una emergencia, porque así como desatura, empezó a desaturar sin darme cuenta, va a poder seguir haciéndolo. Quizás pueda bajar mucho más y yo voy a tener que correr de emergencia, o quizás no, de repente pienso que mi familiar, o yo misma estoy bien y digo, bueno, no pasa nada, ¿no? Y luego nos llevamos una sorpresa. Entonces, es importante en este caso tener un oxímetro de pulso para poder detectar la hipoxemia sensible. En este caso, para permitir la monitorización de los niveles de oxígeno, aún en estos síntomas, aún en esas personas, en síntomas significativos, podría disminuir definitivamente el riesgo de que un paciente se nos pueda complicar. Nos va a disminuir el hecho de pasar una estancia hospitalaria larga, ¿no? Pacientes con problemas de desaturación, pacientes con neumonía, pueden estar desde una semana hasta un mes, 2 meses, no necesariamente en un ventilador, señores. Podrían estar con una estancia larga sin necesidad de estar en un ventilador, estar con el apoyo, en este caso, del oxígeno, y muy difícil y de quitarlo incluso, ¿no? La estancia se hace muy larga. Otra de las cosas, como les decía, el hecho de una ventilación mecánica, ¿no? Y por ende la mortalidad. ¿Quiénes requieren el oxímetro de oxímetro? ¿Quiénes sí o sí tendríamos que tener así obligatorio, ¿no? Un oxímetro de pulso? Aquellos pacientes con síntomas moderados, ¿no? Aquellos pacientes que tienen mayor producción de esputo, tienen mareos, tos, aquellos pacientes que ya son severos definitivamente, dificultad respiratoria, mialgias, escalofríos. En estos pacientes hay que hacerle un monitoreo continuo. Quizás podría yo estar hablando de cada 2 horas o cada hora, dependiendo de la severidad que pueda tener el paciente.
¿no? Requerirán sí o sí, en este caso, una evaluación y un monitoreo. En el caso de síntomas leves, es a criterio médico, pero en mi opinión, les estoy hablando de la hipoxemia silenciosa, que lo estamos viendo de manera muy común. Entonces, sí considero necesario mantener o tener en este caso un oxímetro de pulso. Quienes también, en este caso, tenemos una obligación de tener un oxímetro de pulso. Las personas que sufren, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión, enfermedades como el asma, enfermedades, pacientes con enfermedades cardíacas. Entonces es importante, es necesario, personas que son mayores, nuestros adultos mayores, es importante que nosotros tengamos este pequeño equipito no invasivo en casa. ¿Cómo usar el pulso oxímetro? Les expliqué un poquito de ello cuando puse la cámara, ¿no? En esto, el medidor o el saturómetro realiza varias mediciones por segundo, y así va a calcular la saturación, ¿no? A partir de la diferencia que detecte entre la saturación mayor del oxígeno en la sangre arterial del tejido menor del sistema venoso en este caso. ¿Cuánto tiempo lo tengo en mi mano? A máximo 30 segundos, ¿no? Un promedio de 30 segundos. Esto puede oscilar, ¿no? A veces de repente puede llegar una persona sana, no tiene ningún problema, puede llegar a 99, 100, y de pronto va normalizándose, va detectando, se puede ver en 98, y listo, y está, ¿no? Así funciona este aparatito. Unos tips importantes para usar un oxímetro de pulso. Importante que limpiemos el sensor, ¿no? Que este debe estar limpio, libre de polvo, ¿no? Libre de polvo. La uña tiene que estar limpia, de uña cortada, uña limpia, esmaltes, ¿no? Aquí esto para las mujeres, ¿no? Es mejor que si yo voy a estar monitoreando a una paciente mujer, ¿no? Lo ideal es que no tenga esmalte, ¿no? No tenga esmalte. Estar en estado de reposo, no estar en movimiento, no estar moviendo el equipo tampoco, porque esto podría descargar y dar un error en este caso de medida, ¿no? Y anotar los resultados. En un paciente, cuando yo ya sé que mi paciente tiene COVID, estoy segura que tiene COVID ya mi paciente, estoy con varios síntomas, ya estoy medicado, tengo una radiografía, lo ideal es que nosotros llevemos el control. El control va a variar de acuerdo a la saturación de oxígeno. Si yo tengo mi paciente que satura por encima de 95, bueno, podría hacerlo cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo. Pero si mi paciente satura 92, 93, pues entonces yo tengo que hacerlo quizás cada 2 horas o cada 3 horas. Si mi paciente ya con 92 o 93 ya empieza a subir la saturación, pues otra vez lo alargo el tiempo, ¿no? Pero todo va a depender de cómo sature la persona, de cuánto sature en este caso la persona. He tratado de buscar varios tipos de estudios que hablan de pulsoxímetros. En este caso, la IETSI, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Salud, hace una recopilación de estudios de diferentes lugares. Y llegan a varias conclusiones, entre los estudios más resaltantes, hablaban sobre los niveles de saturación de oxígeno menores de 92 con los niveles de saturación de oxígeno mayores de 92. ¿Qué decían? Haciendo las comparaciones en de estos dos parámetros, ¿no? Refería que se encuentran asociados, o en este caso la estadística decía que a mayor detección temprana, en este caso de pacientes con saturación menor, gracias a este pulsoxímetro domiciliario, hace que los pacientes no se agraven, ¿no? Hace que los pacientes no se agraven, ¿no? Otra de las cosas que también en otro estudio nos refieren es que el pulsoxímetro en el hogar, el tener un pulsoxímetro en casa, puede identificar la llamada hipoxemia silenciosa, lo que explicaba anteriormente, ¿no? Que no nos damos cuenta porque el paciente está totalmente normal, pero está desaturando. Entonces, eso también, el hecho de tener un pulsoxímetro en casa, identifica a estos pacientes con hipoxemia silenciosa, ¿no? Y así evitamos que puedan pasar síntomas previos. Ustedes pueden ingresar, si en caso de salud, ¿no? Ingresen a IETSI, van a encontrar diferentes tipos de reportes
de diferentes, de diferentes. En este caso, básicamente era sobre el pulso oxímetro, ¿no? Y diferentes estudios sobre ello. ¿Errores en la medición? ¿Puede existir? Claro que sí, claro que puede haber errores en la medición. Pacientes, por ejemplo, con una enfermedad vascular periférica. Ojo, enfermedades vasculares. ¿Quiénes pueden tener enfermedades vasculares, señores? Los pacientes que tienen diabetes, sobre todo aquellos pacientes que tienen diabetes descompensada. Por eso les decía qué importante es tener estos equipos, ¿no? Importante, no tan solo un pulso oxímetro. Aquel que es diabético tiene que tener definitivamente un glucómetro en casa, definitivamente. Aquel que es hipertenso debe tener su tensiómetro en casa para poder tener un control. Otra de las enfermedades que puede darme un error son las enfermedades arteriales, arteriocoronarias, ¿no? También pueden darme un resultado errado en este caso. En estos casos, estos tipos de pacientes definitivamente, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos progresan a ser un COVID más severo. Entonces es importante la oximetría y podría en este caso el no tener los valores, el no tener una diabetes compensada, el estar con esta enfermedad, limitar la capacidad de poder utilizar esta monitorización en casa. Las dishemoglobinemia, lo que les explicaba hace un ratito sobre la arteria y esto, ¿no? ¿Qué es la dishemoglobinemia? Es el resultado de la alteración de la molécula de la hemoglobina, ¿no? Que le impide transportar oxígeno. Les expliqué en la diapositiva anterior, ¿no? Les explicaba que el oxígeno se une, ¿no? Al grupo M y así se transporta por el lóbulo rojo y torrente sanguíneo. Ya, hay un problema ahí. En este caso, hay un tipo de enfermedades que se llaman dishemoglobinemia, que hace que no transporte, hace que no se transporte. Entonces, en ellos también nos pueden dar errores en la medición. Otras dudas de exactitud que puedo tener yo con el pulso oxímetro u oxímetro de pulso es el movimiento excesivo del dedo. Entonces yo tengo que estar, como les decía, en reposo, pero si yo estoy moviendo, no, él está al aire, ¿no? Está suspendido el equipo, me va a dar una inexactitud en el resultado. Les hablaba del esmalte de uñas, ¿no? También puede interferir en este caso con las lecturas. Mayor pigmentación de la piel, particularmente cuando la verdadera saturación ha disminuido. Entonces, cuando un paciente ya de por sí tiene una saturación baja, en los estudios refieren que con mayor pigmentación de la piel puede alterar estos resultados. Ojo, otro caso muy importante. Las personas con índice de masa corporal notablemente elevado son propensas a hacer atelectasias dependientes y desajustes de ventilación. Y esto me puede dar una inexactitud también en este caso, ¿no? Me puede dar una inexactitud de esos valores. Miren en cuántas cosas puede entrar el tema del índice de masa corporal alto, la obesidad. ¿Cómo prevenir la neumonía? Ya para poder acabar, me olvidaba antes que se me pase. Los dedos en donde se puede medir. Para una exactitud, tenemos al dedo medio, ¿ya? Para poder medir en este caso, y el dedo pulgar, ¿no? Para tener mayor exactitud. ¿Cómo prevenir la neumonía? El primero, definitivamente, la vacuna. Aún no la tenemos, no sabemos cuándo llegará. Tenemos que seguir esperando. El otro es tener en casa el pulsoxímetro, ¿no? El pulsoxímetro en las fases iniciales de la enfermedad nos va a ayudar a intervenir tempranamente en pacientes con hipoxemia para que se puedan lograr mejores resultados y obviamente evitar desenlaces fatales. La hipoxemia silenciosa que tanto les he hablado. Y bueno, definitivamente, para prevenir en este caso la COVID es no tener COVID. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer para no tener COVID, ¿no? Los tips que los tres parámetros que nosotros tenemos que seguir, que es, en este caso, quedarnos en casa, mantener el distanciamiento social y lavarnos la mano con frecuencia. Yo estoy segura que absolutamente todos extrañamos a alguien en nuestras familias. No podemos ver quizás a nuestros padres, no podemos quizás ver a nuestros abuelos, pero nosotros lo hacemos y yo estoy segura que la mayoría o todos nosotros lo hacemos y si estamos distanciados
de la gente que amamos, es porque los queremos, es porque nosotros los queremos. Tú me cuidas, yo te cuido. Eso debe quedar en nosotros. Gracias. Lenin. Sí, gracias, Milagros Lourdes. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Lourdes, ¿estás ahí? En todo caso, Aquí estoy, Lenin. sí, Lourdes, vamos a comenzar contigo con el bloque de las preguntas. Acá un colaborador nos indica, ¿cuál es el procedimiento cuando se tiene un paciente con COVID en casa? ¿Qué tal? Para iniciar, esa persona tiene que ser aislada en una sola habitación. Si es posible y en esa casa hubieran 2 baños, sería formidable que tenga un baño esa persona para evitar contagio desde la manija, las cosas que pueda tocar. Si comparten el mismo baño en la familia, hay que cada que utilice esta paciente que tenga el coronavirus, limpiar desde manijas, baños, el espejo, todo lo que a la hora que él sale, pues, ¿no? Hacer una limpieza de todo. El paciente va a tener que tener los únicos utensilios, vaso, plato, cubierto, solamente él puede usar los mismos todos los días. Intentar, si van a entrar a la habitación, el paciente debe colocarse su mascarilla y la persona que ingresa también debe colocarse mascarilla y ver bien dónde está tocando y una vez que salga lavarse las manos. El paciente también debe entrar, cada que entra al baño se lava las manos, sale del baño, se lava las manos y evitar estar con toda la familia en la sala o en lugares comunes, ¿no? Son los pasos principales que uno debería de tener. Correcto. ¿Cuánto es la temperatura ideal para una persona sana? Menor de 37 en general. A partir de 37.5, 38 ya se considera fiebre, pero 37.3, 37.4 le pueden decir que es un poco de febrícula o calentura que le llaman. Okay. ¿Qué hacer si tenemos los síntomas y no encontramos un centro médico donde atendernos? En verdad se recomienda y toda persona debería de ser evaluada por un médico. En ese caso me pueden llamar a mí para poder ayudar a ver qué síntomas tienes, si es realmente una persona que está en riesgo, está con la enfermedad moderada o grave y que sí va a necesitar de todas maneras un centro de salud. Porque ahí es difícil que le pueda decir un tratamiento porque hay que evaluar a ese paciente. O sea, no se puede automedicar, mejor dicho. Correcto. Otra consulta. ¿El rociado de alcohol en las manos elimina 100% el virus? Yo creo que actualmente que no hay una investigación que te diga que es el 100%, sí ayuda a disminuir bastante y tiene que ver mucho el modo como lo apliques, ¿no? Ejemplo, el alcohol gel hay que rociarlo por todas las manos, entre los dedos, dedo por dedo, la palma, el dorso, las muñecas. Entonces tiene que aplicarlo bien para poder que aumente el 80, el 90%, el 60% en la disminución. Pero mucho más seguro es el lavado de manos con agua y con jabón. ¿Y el alcohol, digamos, el uso del jabón suprime el alcohol? No, el jabón es más seguro que el alcohol. El alcohol lo utilizamos más que nada cuando no estamos en nuestras casas, estamos afuera, sí va a ayudar a disminuir bastante el riesgo de contagio, como digo, dependiendo cómo lo apliquen, pero si estamos en casa, ni bien llegamos a casa, hay que lavarnos las manos con jabón. Correcto. ¿Qué tan cierto es que después de 14 días la persona ya no contagia si después de 20 días aún le sale su IgG positivo? ¿O es recomendable realizar una prueba molecular? Ya, lo que es el IgG, como les dije, es el anticuerpo, ¿no? Nosotros hemos tenido la enfermedad. Yo no puedo asegurarles que una persona no contagie. ¿Cómo yo puedo asegurar que una persona no contagia? Sacando una prueba molecular. La prueba molecular indica si nosotros tenemos el virus o no tenemos el virus, si contagiamos o no contagiamos. Pero el promedio es 14 días de contagio. Pero también existe la posibilidad de 21 días que puede existir ese virus en nosotros. Se ha visto casos que puede haber 21 días y puede salir positivo. Correcto. Dentro de los 6 meses que uno tiene el virus, ¿podría contagiar todavía? No, como les digo, es más o menos 21 y si quieren darle mucho más, un poquito más, máximo 28. Más de 28 días dentro de diferentes investigaciones ya no contagia. Ahora, es muy distinto que esta persona se reinfecte, como le digo, el anticuerpo puede durar en su cuerpo 3 meses, 4 meses y vuelve a reinfectarse. Ahí sí va a volver a contagiar. Correcto.
Gracias, Lourdes. Ahora pasamos con Milagros. Tenemos unas consultas para ella con Gracias. respecto a la saturación. Milagros, ¿el uso de mascarillas baja la saturación? No, no baja la saturación para nada. Y podemos, si quieren, hacer un ejemplo. ¿Tenemos tiempo, Lenín? Sí, a ver si es breve porque tenemos varias preguntas con respecto al tema del Ok, oxímetro. muy bien. Entonces vamos a poner la cámara. Ujú. Muy bien. Me voy a poner el saturómetro o el pulsoxímetro, ¿ya? Que ustedes puedan ver. 99 de saturación, ¿verdad? Pues ahora me voy a poner mi mascarilla y me voy a poner la mascarilla 3M, o sea, la mascarilla N95, que es la que usamos en el hospital. Esta mascarilla viene con un sello hermético, ¿no? La que usan el personal de salud en el hospital. Bien, Milagros, ¿cuál sería el porcentaje de saturación? ¿Cuál es el mínimo, el normal, para que quede claro para nuestros ahí, oyentes? 99, normal, ¿ven? ¿El mínimo cuánto sería? Bien, ¿Cuáles son los no hay ningún. rangos? El mínimo, o sea, el rango normal en este caso va desde 95 a 100. Ese Ok, es mi rango normal. Yo con eso estoy tranquila, con mi paciente no hay ningún problema. Pero si ya empieza a bajar, ¿no? Como les ponía en la tabla, de 94 a 90, yo tengo que estar alerta. Algo ya está pasando. ¿Por qué está saturando? ¿Qué está pasando con mi paciente? Puede ya estar comenzando haciendo neumonía, puede estar comenzando a hacer, en este caso, compromiso pulmonar. Por debajo de 90, yo ya tengo que acudir a un hospital definitivamente. Esa persona sí o sí va a requerir oxígeno, sí o sí. Se han podido dar doctora, cuenta que no hay ninguna diferencia en este caso de la saturación usando mascarilla y esta siendo una mascarilla hermética, para terminar la pregunta, que estar sin mascarilla. Entonces es la mentira que utilizan muchas personas que no les gusta ponerse mascarilla. Hay mucho de estas personas que no quieren ponerse mascarilla porque refieren que se ahogan, porque refieren que les da dolor de cabeza. Nada les tiene por qué provocar porque la saturación no baja, la saturación sigue siendo la misma. Incluso así use una máscara con válvulas y con filtros, igual va a ser. ujú. ¿La edad tiene que ver con el porcentaje de la saturación? Exacto, sí tiene que ver mucho con la edad, ¿no? Pero por eso tenemos varios rangos en este caso. Por eso es que va de 95 a 100. Ahora, si una persona de repente tiene, no sé, se me ocurre una fibrosis pulmonar, definitivamente su saturación no va a ser de 95 a 100, lo más probable es que vaya bajando, definitivamente. Claro. ¿Hay alguna prueba física para saber la saturación de oxígeno si uno no tiene el aparato medidor, o sea, el oxímetro? No, en este caso lo que nosotros buscamos con el oxímetro es saber el porcentaje de oxígeno en nuestro cuerpo. No hay otra manera. En todo caso, lo que podríamos saber si el paciente le falta oxígeno, está con deficiencia de oxígeno, o vamos a poder darnos cuenta porque el paciente está disneico, o sea, está agitado, ¿no? Tiene esa sensación de tomar más aire, esa sensación de falta de aire. Pero ojo que hemos hablado del día de hoy de hipoxemia silenciosa, de aquellos pacientes que no tienen ningún síntoma y a pesar de ello los saturamos y están con la saturación baja. Entonces, yo me voy a poder dar cuenta en aquella persona que quizás ya tenga el problema de la disnea, la sensación de falta de aire. En ellos me voy a poder dar cuenta. Me voy a poder dar cuenta mucho más si tengo un paciente que de repente me muestra, ya tiene los labios azules, tiene las uñas azules. Eso es evidente que esa persona está desaturando. Pero acuérdense de las personas con hipoxemia silenciosa, que estamos viendo mucho en esos casos. Ujú. ¿Qué se tiene que hacer si se tiene hipoxia leve? La hipoxia leve en este caso, que puede ir desde 91 hasta 94 en este caso, tenemos que, uno, empezar a monitorear ya en casa. Cada 2 horas, cada hora va a depender mucho, ubicar la posición. Hablaba Lourdes de la posición prono, es muy importante esa posición prono.
muy, muy importante. Se ha visto que la persona que esté en posición prono puede aumentar o subir la saturación de oxígeno hasta un 3%. Entonces, qué importante es esto. Ahora, tenemos que estar, como les digo, apuntando. Apunten, apunten, apunten cada hora, cada 2 horas, dependiendo de la saturación que tenga la persona. Si esto vemos que a pesar que, o sea, yo llevo la medida y veo que empieza, ya no tenía, si comenzó de repente, no sé, con 94, luego pasó a 93, ya no sube, luego 92, a pesar de la posición prono, no sube, yo me tengo que ir a una emergencia. Ujú. Ahora, con respecto al tema de la altura, hay varias preguntas sobre eso, ¿no? La medición del oxímetro varía en ciudades que tienen altura tipo Pasco, Cusco, ¿no? ¿Tiene que ver Claro, con la por altura? eso, por eso les explico, claro, eso lo creo que eso sabemos, ¿no? Que a mayor altura va a haber menos aporte de oxígeno. Es por eso que cuando nosotros viajamos a provincia, en este caso, nos da el famoso sorobo, el famoso mal de altura, ¿no? Entonces empezamos a sentir sensación de falta de aire y saturación baja. Pero las personas que ya viven allá, ya es distinto, ¿no? Ya ellos ya están aclimatados, ya están. Por eso es que los rangos existen de 95 hasta 100. Quizás las personas allá puedan tener 95, puedan tener 96 normal, como de repente una persona en este caso a nivel del mar va a tener 100 o 99. Entonces, por eso existe ese rango. Si yo voy de Lima para provincia, para Pasco, para Cusco, para Puno, definitivamente mi saturación va a bajar, definitivamente. Ujú. Milagros, acá nos consultan qué marca de oxímetro recomiendas o cuáles son las marcas más confiables. Porque en el mercado tenemos varias Bueno, opciones, ¿no? Según sí, tú, sí, ¿cuál definitivamente. recomiendas? Y hay precios también, ¿no? Bueno, de precios sí yo no sé de precios, pero No, claro, definitivamente las las marcas de marcas. repente más antiguas o más conocidas en este caso son pues Riester, son Beurer, ¿no? Son marcas mucho más antiguas. Pero ahora tenemos una gama de marcas que han llegado o que se han empezado a importar a raíz de esto, ¿no? Una de las marcas, por ejemplo, que es muy común y que lo estamos importando es la marca Contec, por ejemplo, ¿no? Esa es una marca muy, que se está, y también que está al acceso de la gente. De repente un equipo Beurer es, por ser alemán en este caso, los costos son mucho más altos, pero va a medir tan igual que el equipo Conte. Yo tengo acá dos equipos, tengo el Beurer y tengo el Conte, tengo los dos y los dos me Ujú, piden lo mismo. ujú. Otra consulta, Milagros. ¿La medición debe ser diaria para todos los miembros de la familia, incluso para niños menores de 1 año? ¿También aplica para ellos? No, no, no. Acuérdense, la medición es para aquellas personas que tienen COVID, para ellos, para yo evitar que estas personas puedan agravarse. Si una persona no tiene, les hablaba sobre en quiénes era obligatorio en pacientes moderados y severos, definitivamente. Pacientes con tipo leve, definitivamente hay que verlos, pero les hablaba también del hipoxemia. Pero si una persona está sana, no tiene ningún síntoma, no tiene nada, no vamos a tener ningún problema. ¿Para qué le vamos a estar saturando? Nosotros saturamos a la persona que está ya con COVID en este caso y queremos evitar que nos desature y que pueda hacer una neumonía en este caso. Ujú. Otra consulta. ¿Cómo desinfectamos el oxímetro? Con un pañito limpio en este caso, bueno, yo en este caso le paso una rociada de alcohol a mi algodón, ¿ya? Una rociadita de alcohol, algo súper ligero, y lo limpio. Y ya está, y listo, ya está. Acuérdense de una cosa, si yo voy a usar o yo tengo un paciente, en este caso, que tiene COVID, ¿no? Este va a ser para ese paciente que tiene COVID. No vamos a estar repartiéndolo en este caso, ¿no? Ya una vez que se recuperó, una vez que ya está bien, una vez que ya salió de todo, pues ya el equipo ya puede pasar a otros. Yo he visto que hay familias que se han unido, ¿no? Que se han unido y han comprado, por ejemplo, ¿no? Los kits tanto de temperatura, de termómetros y de oxímetros en este caso. Ujú. Otra consulta, Milagros. Antes, digamos, no era tan necesario el uso de un oxímetro en casa. Ahora lo es por el COVID. ¿Es así? Exactamente, exactamente. ¿Quiénes tenían un oxímetro en casa? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen familia o son pacientes que tienen, por ejemplo, fibrosis pulmonar, aquellos que tienen el problema pulmonar, ¿no? Un paciente con EPOC, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica necesita tener, un paciente con fibrosis pulmonar necesita tener un saturómetro en este caso. Ujú. Pero Em, ahora por el tema del COVID, pues lo estamos usando mucho más, ¿no? Y sí, pues definitivamente es necesario en este momento. Ujú.
¿Qué diferencia hay entre enfermedad por bronquios y resfrío? El resfrío bueno, el resfrío puede ser un tema netamente sintomático, puede ser netamente viral en este caso, ¿no? Ya cuando hablamos de problema o proceso bronquial, ya estamos hablando de otro tipo de enfermedades, ¿no? Podemos tener una bronquitis, podemos tener, por ejemplo, una bronquitis asmatiforme, es totalmente distinto. Ojo, el tema del COVID, lo que hace el COVID en sí acá, ¿ya? Inflama, como ha explicado muy bien Lourdes en este caso, lo que hace es inflama, produce esa inflamación, ¿no? ¿Y qué termina siendo el paciente? Neumonía. Eso es lo que produce el COVID. En otros tiempos, en otros momentos, en otras circunstancias, simplemente hubiéramos tenido un resfrío común y corriente y se quedaba en eso. De repente una rinorrea, o sea, los moquitos, malestar general y ahí quedaba. No había ese tema de agravarse, pero en este caso, netamente hablando de COVID, el problema es eso, ¿no? Los pacientes moderados a graves terminan haciendo una neumonía. Tienen un patrón clásico en nuestros pulmones. Correcto. Después de salir del hospital luego de 5 semanas por COVID, ¿qué cuidados a seguir o alguna terapia? Muy bien, pacientes que han estado en tiempos prolongados en un hospital, definitivamente su reinserción no va a ser tan fácil, no va a ser tan, y va a depender mucho del tiempo de estancia en el hospital, si han estado en ventilación mecánica o si han estado en este caso necesitando, de manera consciente, necesitando oxígeno, ¿no? Van a requerir terapia respiratoria, terapia física y rehabilitación, lo más probable, cambio en la alimentación, mayor alimentación a nivel de proteínas, mayor alimentación a nivel de verduras y frutas, bajarle los carbohidratos a estos pacientes, hacer los ejercicios de terapia, de terapia respiratoria muy importantes que de repente podemos tocar también ese tema, ¿no? Son diferentes tipos de ejercicios que podemos nosotros, si bien hacerlos con el médico rehabilitador, pero también nosotros poder practicar en casa. Milagros, justo para volver al tema de la altura, de las ciudades de altura, ¿cuánto sería la saturación de oxígeno normal para estas personas que viven en ciudades de altura? ¿Hay un indicador? 95, 96, sí, ¿no? Promedio igual, 95, 96, ¿no? Como te digo, la diferencia está en las personas que, como nosotros, venimos o sea, estamos a nivel del mar en este caso. Yo voy a Pasco, ¿no? Yo he estado mucho tiempo viviendo en Pasco, yo llegué, pues, terriblemente, yo llegué de frente a un, a un balón de oxígeno, mi saturación bajó, pero aclimaté, ¿no? Me aclimaté y luego mis pulmones respondieron tal cual en ese lugar. En ellos va a ser igual, o sea, ya ellos están aclimatados en ello, su saturación va a ser 95, 96, 97, no va a tener en este caso problemas. Ujú. Lo que Correcto. sí En se este ha caso, visto, bueno, lo que sí he visto, sí. lo que sí he visto, por ejemplo, es que, por ejemplo, allá estaban desaturando, ¿no? He visto casos de desaturación de pacientes, hablando en Huancavelica, por ejemplo, ¿no? Pacientes que estaban desaturando en Huancavelica con 90, ¿no? Está entre 89 y 90. Entonces, ¿qué han hecho? Lo han traído a Lima, porque, bueno, allá vieron la posibilidad de poder traerlo a Lima. Y cuando llegaron a Lima, oh sorpresa, saturaban 93, 94. Entonces, mejoró, definitivamente a nivel del mar mejoró su saturación. Eso sí, por ejemplo, sí se ha visto. Ujú. ¿Cuáles son los alimentos? Esta pregunta va para ambas. ¿Cuáles son los alimentos que ayudarían a fortalecer los pulmones para personas que están en proceso de recuperación de una neumonía por COVID? Como les decía, es importante la alimentación hiperproteica, es muy importante las frutas, aparte de tenemos que comer muchas frutas, muchas verduras, ¿no? El color en nuestras comidas es muy importante. Bajar el carbohidrato en nuestras comidas. Hidratación es muy importante para ello. Pero básicamente Ujú. es unas dietas hiperproteicas. Correcto. En este caso, Lourdes, ¿cuál sería el mejor ejercicio para recuperar la salud pulmonar de un paciente post-COVID? Ejercicios para lo que es una persona que de repente ha tenido, voy a poner la cámara, una persona que ha tenido COVID y tiene alguna secuela y no puede respirar bien, bueno, podemos hacer 3 ejercicios. Uno es, tomamos el aire profundamente, respiras
hasta que ya no puedes, lo sostienes durante 3 a 5 segundos y luego lo botamos, pero de forma muy lenta y haciendo como un fruncido en la boca, ¿no? Entonces, tomas el aire, aguantas 3 a 5 minutos y de ahí botas bien suavecito, lo más lento que puedas. Luego, el segundo ejercicio sería, tomamos aire abriendo los brazos en 2 tiempos. Hacemos como que, hacemos 2, te quedas ahí, en 2 tiempos tomas el aire, te quedas igual 3 a 5 segundos y con los brazos bien estirados y luego botas el aire lo más lento que puedas y vuelves a juntar tus brazos. Ese es el segundo ejercicio que pueden hacer. Y el tercer ejercicio que deberían de hacer todos los días es con el diafragma, se llama ejercicio diafragmático, que es la parte del abdomen, tomas aire profundamente, ensanchando un poco la parte del abdomen. Y luego botamos el aire hundiendo la parte del abdomen. Eso también lo hacemos muy lentamente y esto se tiene que hacer de 5 a 10 repeticiones durante una vez al día. Es dependiendo de cada tolerancia. Hay personas que de repente tienen aún una agitación más severa y de repente pueden lograr solamente 5 repeticiones de esos 3 ejercicios y ya sienten que se agitan, tienen que parar. Y hay personas que de repente pueden hacer 7 o 10. Gracias, Lourdes. Desde el inicio de los síntomas, ¿cuántos días pasa aproximadamente para que se genere una neumonía? Se dice que del inicio de los síntomas al 13º día, 13, más o menos, o sea, es que hay dos cosas. Una cosa que es el periodo de incubación, que las personas no tienen síntomas, pero una vez que ya comienzas con los síntomas típicos, que son diarreas, que son fiebre, que puede haber tos, a partir de ahí, al 7º día aproximadamente, ya comienza a haber un cuadro mayor de lo que puede ser, ya se puede evidenciar mejor la neumonía. O de repente puedes ver que hace 7 días, 10 días, yo tuve ligeramente un estornudo, me acuerdo, comencé con algún estornudo, nada más. A partir de ahí, ese significa el periodo de incubación. A partir de cuentas, el 13º día, el número 13, también puede ser que aumente lo que es la neumonía. Correcto. Cuando utilizas mucho tiempo la mascarilla y tienes dificultad para respirar, ¿a qué se debe ese problema? Es dependiendo. Normalmente una neumonía comunitaria, que es la neumonía la más, la que es blanquita con azul, no la que usó la doctora Milagros, es más sencillo que te permita oxigenarte, respirar. No es que baje en sí la saturación, pero la mascarilla que tiene que se colocó, la mascarilla hospitalaria que utiliza normalmente el personal de salud, que es la que se colocó la doctora Milagros, puede hacer que como hay mayor presión, hay mayor compromiso, que agarra más toda la parte de la boca y de la nariz, puedes sentir un poquito de falta, pero también es costumbre. Hay personas que sienten que le falta el aire, pero realmente se ponen el saturómetro y no es así. Entonces yo creo que es mucho la falta de costumbre que las personas sienten que le falta el aire. Correcto. Otra consulta. Las personas que ya superaron el COVID satisfactoriamente, ¿en cuánto tiempo recomiendas realizar actividades físicas de manera normal a intensa? Eso tiene que ver mucho dependiendo de la secuela. Yo sí he visto casos y a mis pacientes les digo, por favor, una vez que puede ser 20 días, 14 días, 21 días que el paciente me dice, doctora, ya me siento bien, yo le doy 2 semanas más que no me haga ninguna actividad física, o sea, actividad fuerte, severa, ¿no? Que comiencen a hacer algunas cositas, por ejemplo, si la persona antes no me caminaba más de 10 metros, comienzan a hacer los ejercicios de respiración, comienza a caminar de repente 4 metros, 5 metros durante una semana y va aumentando. No es que yo me ponga a hacer ejercicio el día de hoy. Un ejemplo básico es, hay mamás que comienzan a cocinar, pero durante 2 semanas no lo han estado haciendo porque han tenido una agitación muy severa. Entonces van a comenzar a hacer ese trajín de estar cocinando, preparando una cosa, y en las noches van a sentirse totalmente agitadas y pueden empeorar, eso es cierto. Entonces, dependiendo de la gravedad que haya tenido cada paciente, hay pacientes que realmente tienen una tos, tienen un resfriado, entonces ellos sí terminan sus 2 semanas, esperarán una semana más y podrían hacer, pero iniciando no como su rutina que siempre la hacían, sino comenzando algo más suave y dependiendo mucho de la tolerancia de cada paciente. Gracias, Lourdes. Para Milagros. Claro, para complementar Milagros. un poco el Sí. tema de ellos, sí, efectivamente, va a depender mucho de la gravedad del paciente. Un paciente que ha estado en UCI con ventilación mecánica por 15 días, por un mes, que ha habido casos,
Este paciente pierde demasiada masa muscular, pierde grasa. Entonces, este paciente no va a poder, créanme, hacer de su vida normal en un mes ni en 2 meses. Va a ser de tiempo muy prolongado. Entonces, todo va a depender mucho de la gravedad de la persona, de la estancia hospitalaria, en este caso también de la persona, ¿no? Si es que está hospitalizada o no. Milagros, consulta. Una persona de 45 años, ¿cuánto es la medida normal de presión arterial? La presión arterial en una persona adulta en general, una persona sana, normal, es la presión sistólica, ¿no? La famosa que le llaman, que le llaman mucho la mínima y la máxima, que le llaman los pacientes, ¿no? Es de 120 hasta 70, eso es lo normal. Entonces, una persona joven, de repente deportista, por ahí puede ser desde 100 hasta 120 la presión máxima, o la presión sistólica, y la presión diastólica puede ser pues de 60 hasta 70 de manera normal. Hay personas que pueden tener incluso un poquito más bajito, pero es mínimo, ¿no? Pero ese más o menos ahí fluctúa. Cuando yo hablo ya de 130 sobre 80, ya estoy hablando de una hipertensión. Y esa persona tiene que empezar a monitorearse, esa persona tiene que empezar a llevar el control de su presión arterial, quizás hacerse exámenes de pruebas de esfuerzo, pasar por un cardiólogo en este caso. Esto que mencionas, Milagros, es para cualquier persona adulta, ¿no es cierto? No adultos mayores. Claro, cualquier persona, claro, no, el adulto mayor definitivamente la presión sube, pero tampoco es que va a subir tanto, o Claro. sea, definitivamente las arterias se vuelven más rígidas, ¿no? Pero no es que va a dispararse, podemos llegar en un adulto mayor quizás mucho, de repente a 130, 80, que es lo máximo que podremos llegar. Si hablamos ya por encima de eso, estamos hablando definitivamente de hipertensión. Correcto. ¿Qué significa si un día tienes 98 de saturación de oxígeno y al día siguiente tienes 92? ¿Es posible? ¿Qué cosa es lo que Bueno, ocurre ahí? claro que sí, ahí estamos hablando de la hipoxemia silenciosa en este caso, ¿no? El paciente estaba muy bien, tranquilo por ahí y de pronto, se baja la saturación, está desaturando, ya implica que hay compromiso pulmonar. Lo más probable es que ya haya compromiso intersticial, lo que hablaba Lourdes hace un rato, una probable neumonía en este caso. Es importante controlar, ¿no? Controlar. Mm. Acá también preguntan si es recomendable usar un concentrador de oxígeno si mi saturación baja a 93 o menos. ¿Es Miren, la eso cantidad de correcto? oxígeno, hay dos formas de poder usar el oxígeno. O sea, hay dos formas en todo caso de tener el aporte de oxígeno. El famoso balón que lo conocemos todos, ¿verdad? ¿No? Ese balón va a durar, de acuerdo al tamaño, estoy hablando de un balón clásico de 10 litros. Este balón va a durar aproximadamente, va a depender, el tiempo de duración va a depender mucho de la cantidad de oxígeno que le tengas que dar a la persona. Si un paciente tienes un promedio que le vas a dar 5 litros por minuto de oxígeno, ese balón de 10 litros te va a durar de repente entre 6 a 8 horas. Cuanto más oxígeno le des, menos te va a durar. Hay balones que solamente le pueden durar hasta 3, hay gente que necesita 15 litros. Entonces, para eso están los concentradores, para eso hay los concentradores de oxígeno en este caso, ¿no? El concentrador de oxígeno también es un aparatito que se conecta a la corriente, que tiene un oxígeno también igual medicinal, ¿no? Y también tiene litrajes, puede llegar hasta 5 litros, hay concentradores máximo 5 litros, hay concentradores máximo para 10 litros, y funcionan definitivamente a corriente. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene una saturación baja, lo primero que yo tendría que hacer es tener una radiografía, tener una tomografía para saber cuánto de compromiso pulmonar está teniendo. Eso es uno. Dos, eh, signos y síntomas, ¿no? Hay personas con 93, incluso no es que cambiando de posición van a saturar mucho más. Pero si en este caso se está con 93 y se tiene que requerir oxígeno, si tiene la probabilidad de poder usar un concentrador, porque el concentrador yo no tengo que cargarlo. Esa es la diferencia de un balón con un concentrador. Va directamente a la corriente y yo tengo oxígeno todo el día. Puede funcionar hasta 24 horas ese equipo sin ningún problema. A diferencia del balón que yo tengo que estar llenándolo de acuerdo a la cantidad de oxígeno que necesite la persona. Lenin, Estaba con el micrófono apagado, lo siento. ¿Hay tratamientos probados con cámaras hiperbáricas? la verdad no puedo hablar, no podría hablar de ese tema. No hay nada cierto todavía en todo ello. Hay estudios, como ustedes saben, es muy es nuevo.
llegó en marzo aproximadamente. Tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 o 6 meses con esto. Sabemos muy poco de ello. Es más, recién hace poco estamos hablando que la inmunidad son aproximadamente 6 meses. O sea que eso era nuevo. Al comienzo pensábamos, o al comienzo en los estudios se hablaba que ya te dio el COVID, ya no te vuelve a dar nunca más, pero miren cómo han ido cambiando las cosas. Entonces, no podemos hablar definitivamente ahorita que si la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica ayuda en todo caso al tema para diferentes tipos para diferentes cosas, ¿no? Podría en todo caso, de repente, para una persona con cualquier problema, de repente a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, por ahí ayudarlo, no sé, pues en regenerar, ¿no? Pero no podríamos hablar directamente en pacientes con COVID, no podría decir, ¿no? No sé qué opina Lourdes en este caso. Correcto. Milagros, Lourdes, para ambas. Con respecto a la ivermectina y el dióxido de cloro, ¿ustedes lo recomiendan como medida preventiva? Es un tema un poco controversial, ¿verdad? Bueno, Pero a ver, para sí, ambas, empezamos con Milagros, luego con ya creo Lourdes. que ya ese Ya tema para lo ir hemos cerrando. visto bastante. Ya bueno, bueno, definitivamente la ivermectina no es un profiláctico, eso no va a ayudar a que si yo empiezo a tomar no me va a dar el virus, o mejor dicho, no me voy a contagiar, ¿no? Eso está visto, ya está probado. Y bueno, y el dióxido de cloro, pues no es un tratamiento, eso es un desinfectante, ¿no? Nosotros no tenemos por qué tomar dióxido de cloro, ¿no? Eso no, señores, eso no, ¿ya? Correcto, gracias. Y finalmente para ambas, además de la limpieza, el distanciamiento, el uso de mascarillas, ¿cuál sería una rutina de prevención contra el COVID? Esa es la pregunta final para ambas. Empezamos con Lourdes. ¿Cuál sería ¿Cuál una sería una rutina de prevención de contra el prevención? COVID? Aparte del distanciamiento social, ¿te refieres? Sí, O sea, aparte de las cosas básicas, tipo, limpieza, distanciamiento y mascarilla, ¿qué otras cosas importantes recomiendan en la rutina diaria? el lavado de manos seguido cada que toques algo, cada que estés en contacto, no sé, comprando o dejando tus llaves, tener siempre lavado de manos. O en el caso que estés afuera, sí, me parece importante lo que es el alcohol gel. Eso es primordial. Lo que es el distanciamiento social, aunque lo repita, sí es, para mí es lo primero, el lavado de manos y la mascarilla. Es ir realmente quedarte en casa. El aislamiento en tu hogar, en tu casa, va a evitar que tú ahorita te contagies. Y como están los centros de salud, como está la situación actual en el Perú, realmente deberíamos de todos quedarnos en casa. Tenemos el trabajo remoto y desde casa estamos mucho más seguros que estando en contacto con otras personas. Ujú. Perfecto, gracias, Lourdes. Milagros, ¿alguna recomendación final para ya terminar? Bueno, el protocolo de ingreso a casa. Definitivamente las actividades se han reactivado, ¿no? Muchas de las personas tienen que salir, alguien tiene que salir de casa definitivamente. Entonces, es importante tener un protocolo de ingreso a casa. Yo, a todas las personas con las que yo me puedo comunicar, con las que puedo hablar, les pido que en la puerta de la casa definitivamente se saquen los zapatitos. Así como los chinitos, los japoneses que se cambian de zapato, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Cambio de zapato al entrar a casa. Si yo sé que he estado expuesta a una combi, si he estado expuesta a un ¿no? Si puedo tener de repente una campera, puedo tener un buzo o algo que proteja mi ropa, bueno, esa campera se queda afuera, y si no, esa ropa se va a lavar, ¿no? Si yo sé que no he tenido contacto con nadie, bueno, no hay problema. Como decía Lourdes, el tema de las llaves, los celulares, todo afuera, todo se queda afuera. Cuidado con los delivery, igual, ¿no? Vamos a ponernos guantes para poder desinfectar todo, absolutamente todo lo que llega de la calle, todo lo que llegue de la calle. Frutas, verduras, abarrotes, todo, desinfectar todo. Para eso tenemos la lejía, ¿no? Que ya incluso en los videos hemos hablado sobre las diluciones en ese caso. Cuidado con las personas que salen y que en casa tienen personas adultas mayores o personas con algún tipo de comorbilidad. Evitar acercamientos. Si yo sé que salgo, si yo sé que estoy expuesta a la calle, por más que yo viva en una misma casa con mis padres, con mis abuelos, con gente mayor, tengo que guardar un distanciamiento. Tengo que tener distanciamiento con estas personas. ¿Ya? Eso es importante. Y otro que es lo que ahora nos está trayendo
la mayor cantidad de contagiados es las visitas. Señores, no debemos visitar a nuestras familias. Hay gente que ya está yendo a visitar a sus familias y está llevando el virus, no tan solo le lleva el cariño o el amor, le está llevando también el virus. Eso es algo que tenemos que tener bastante cuidado. Nada de reuniones en casa, solamente las reuniones son de aquellas personas que viven dentro de la casa. Si alguien que viene de afuera, o no tenemos por qué invitar a nadie que venga de afuera. Tenemos que tener mucho cuidado en ello. Aquellas personas que tienen carro, aquellas personas que usan, que tienen movilidad, desinfecten esas llantas, desinfecten el timón del carro, todo lo que está en contacto, ¿no?, con nosotros, desinfectemos. Si es posible, hasta podemos hasta usar de repente otro tipo de calzado cuando nosotros subimos a nuestro carro para evitar también el contagio. Gracias, Milagros. Antes de irnos, queremos recordarles que este video, este webinar y todos los webinars emitidos los podrán encontrar en el portal RH. Pueden escribirlo en su navegador portalrh.cenati.edu.pe en la sección Cenati te cuida, y están los teléfonos de contacto de la orientación médica, orientación psicológica, orientación para el bienestar, el webinar, las actividades que hemos tenido, todo lo pueden encontrar ahí. Muchas gracias nuevamente a Lourdes y a Milagros por acompañarnos este día y a todos ustedes por haber participado del webinar de hoy. Nos vemos hasta la próxima y como saben, no bajemos la guardia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches.